Hermanos, vamos a seguir el día de hoy, hermanos, en acerca de la cena del Señor, algo que la semana pasada empezamos. Más que todo, la semana pasada era como una introducción de la situación eh, en la que fue establecida la conocida como la última cena, cuando nuestro Señor Jesucristo, junto con sus discípulos, con los apóstoles, con sus apóstoles, eh, participaron de lo que se le llama la Pascua judía o el Pesach, que le dicen ellos. Vimos que en ese momento nuestro Señor estaba instituyendo lo que ahora nosotros conocemos como la Cena del Señor, o la Santa Cena, o también se le conoce como la Mesa del Señor. Y obviamente también se le conoce como la Eucaristía. Entonces vamos a seguir en eso, hermano. Como hicimos con acerca del bautismo, si se acuerdan, estuvimos viendo también el desarrollo histórico, ¿verdad? Cómo es que fue desarrollándose ciertas doctrinas y a la misma vez vimos cómo empezaron a desviarse de lo que la palabra claramente enseña de ciertas doctrinas. Empezaron ellos a meter sus propias ideas, sus propias presuposiciones, y cómo se fue entonces esa doctrina, cualquier doctrina honestamente, pero en el caso del bautismo hablamos de eso, y lo mismo sucedió, hermanos, históricamente con la doctrina de la cena del Señor. ¿Cómo ha sido ahora en este momento? Ha sido tan eh, desconocido, ya no se conoce, no es uh, lo mismo como la palabra de Dios, como la Biblia enseña, sino que ha cambiado completamente en ciertos círculos y bueno, nuestro trabajo como cristiano, como un creyente de nuestro Señor es regresar a la Escritura, regresar a ver qué es lo que enseña la palabra de Dios um, acerca de la doctrina de la cena del Señor. Um, pero para eso vamos a tener que regresar hasta el principio, ¿verdad? Y en este caso vamos a hablar, hermanos, de la era patrística. La era patrística. Si se acuerdan cuál era la era patrística, o también estos hombres conocidos como los padres de la iglesia, eran personas que eran eh, al finales del primer siglo hasta el sexto, hasta principios del sexto siglo. Um, entonces, en eso vamos a ir enfocándonos estos. Me hubiera gustado tratar de meter a todos en una sola estudio, en una sola clase, pero honestamente no se iba a poder, es mucho. So, hoy nos vamos a enfocar en una persona, uno de los padres de la iglesia. Um, Su nombre, ustedes me imagino que han escuchado de él, se llama Justino Mártir. Justino Mártir. Él fue uno de los padres de la iglesia. Vivió a principios del segundo siglo, aproximadamente entre los años 100 y 165 después de Cristo. Okay? So, él fue literalmente al principio del segundo siglo, bien cerca pues de todo, uh, de la enseñanza de los primeros discípulos de nuestro Señor, digamos, o por lo menos los primeros discípulos de los apóstoles, ¿ok? Soy bien cerca, you're really close. Entonces, las declaraciones de Justino, oiga esta parte, las declaraciones de Justino Mártir acerca de la cena del Señor son muy significativas, pues él es el testigo más antiguo fuera del Nuevo Testamento de las palabras y la forma ritual de la institución de la cena. ¿Ok? So, afuera del Nuevo Testamento,
lo que escribió aquí Justino en su libro conocido como su primer apología. am, Él escribió acerca de la cena del Señor y él nos da más o menos, pero les digo, hermano, siempre cuando son estas clases de escritos que antiguos, ¿verdad? Fueron escritos en un idioma antigua que ya no se utiliza ese idioma, eh, en un contexto ah, en la cual él estaba viviendo, que tenemos que nosotros buscar como, o sea, no nos podemos, mejor dicho, relacionarnos con lo que él, en ese entonces donde él vivió y la era en la cual él vivió y todo eso. Por eso no podemos también tomar, como dijera, lo que él enseñaba como que si fuera eh, de manera infalible lo que él enseñaba, ¿ok? Y ese ha sido el problema de muchos durante los tiempos, durante los siglos. Vienen y toman escritos, los escritos de diferentes padres de la iglesia eh, y, y quieren tomarlo como algo cierto, de que, oh no, ellos no se pudieron haber equivocado porque ellos estuvieron más cerca del tiempo de nuestro Señor Jesucristo o del tiempo de los apóstoles o de los primeros discípulos de los apóstoles y que ya. Y tenemos que tener cuidado con eso porque ellos eran hombres falibles, igual que usted y yo, que se pudieron haber equivocado, uno, o los que están queriendo interpretar lo que ellos dijeron se pueden estar equivocando de la manera que están interpretando eh, lo que ellos escribieron, los escritos de ellos. También teniendo todo eso en mente, hermanos, tenemos que ir viendo, ¿verdad? Entonces, um, Justino dijo que los elementos de pan y una copa de vino mezclado con agua fueron llevados al principal de los hermanos, al principal o el gobernante, o digamos que se le puede quizás conocer como el pastor, ¿verdad? El principal de los hermanos, quien ofrece oración y acción de gracias. Esto es lo que él dijo, está citando del libro, de su primera apología. eh, Oración y acción de gracias al Padre del universo a través del nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Okay. Entonces lo que él está queriendo explicar es que lo más, the most likely, cuando él habla del principal, está hablando del pastor de la congregación. Entonces él venía y ofrecía oración y oraba por la congregación, oraba al Padre y daba acción de gracias, ¿ok? Y obviamente lo hacía al Padre en nombre del Hijo y del Espíritu Santo, o se les puede decir a través del Espíritu Santo. Eh, entonces los diáconos distribuyeron los elementos, ellos eran los encargados de distribuir los elementos. Um, Estamos viendo cosas que nosotros podemos estar de acuerdo, prácticamente lo que las congregaciones de hoy en día todavía hacen, ¿verdad? Y los que normalmente dan la cena del Señor um, son los pastores y los que distribuyen los elementos son los diáconos. Ahí estamos más o menos viendo de que lo que ellos practicaban durante el segundo siglo es bien parecido a lo que hoy en día hacemos, ¿verdad? Entonces, ellos son los que distribuían los elementos y oiga esta parte, muy interesante. Y todos los presentes que eran creyentes, ¿ok? Todos los presentes que eran creyentes participaron del pan
y del vino mezclados con agua. Entonces, él hace una énfasis de que los que participaban en esto eran creyentes, hermano. ¿Ok? Y vamos a ver que, en sus palabras cómo fue lo que él dijo. ¿Ok? Entonces, y la otra parte de que el vino mezclado con agua, más adelante hay uno de los padres de la iglesia que más o menos da su explicación por qué el vino tenía que ser mezclado con agua y todo eso. Siempre, muchas veces hacían interpretaciones muy alegóricas, muy espiritualizando todo, que no había necesidad de hacerlo. Ellos lo hacían por respeto y reverencia, pero llegaban un poco más allá de lo que la palabra de Dios estaba queriendo comunicar. ¿Ok? Bueno, entonces voy a citar lo que él escribió en su primera apología. Dice así: ahora bien, este alimento es llamado por nosotros la Eucaristía, de la cual a nadie le es permitido participar, excepto a quien cree que lo que enseñamos es verdad y ha sido lavado con el lavamiento que, que es para el perdón de los pecados y la regeneración, y vive exactamente en el modo como Cristo nos lo transmitió. Ok, entonces ahí podemos ver de que en sus propias palabras, que ese alimento, los elementos del pan y la copa, eh, solo podían participar los creyentes, los que creían de lo que ellos enseñaban era verdad. Y otra parte interesante, como dice aquí, y ha sido lavado con el lavamiento que es para el perdón de los pecados y la regeneración. Si se acuerdan que eso, cuando hablamos acerca del bautismo, se acuerdan de que ellos decían eso, de que pues, el bautismo uh, era lavamiento para el perdón de los pecados y que era parte de la regeneración. En otras palabras, es lo que está diciendo, solamente aquellos que son creyentes y han sido bautizados. ¿Okay? So, esa era la práctica desde entonces y es la práctica que hoy en día también nosotros llevamos, es la práctica que lo que nosotros practicamos. Solo aquellos que son creyentes y han sido bautizados, ¿okay? Pueden participar de la cena del Señor. Ok, entonces vamos a, a estudiar un poco qué significa la palabra Eucaristía. Ok, la palabra Eucaristía viene del griego. Significa acción de gracias, gratitud, agradecimiento, dar gracias. En el Nuevo Testamento, la palabra Eucaristía denota principalmente el acto de dar gracias o expresar gratitud. A menudo se utiliza en el contexto de la oración y la adoración, destacando una actitud de agradecimiento hacia Dios por su gracia, por su provisión y por sus bendiciones. El término subraya la importancia de reconocer la bondad de Dios y responder con un corazón agradecido. Y yo estoy de acuerdo, por eso honestamente, hermano, esa palabra no está mal de usarlo. El problema es cuando esa frase, ese término, lo han venido a cambiar su significado. Eh, Hoy en día, cuando usted y yo escuchamos esa frase, Eucaristía, se nos viene a la mente otras cosas. Cierta denominación eh, cristiana, eh, conocida como la Iglesia Católica Romana o incluso los ortodoxos orientales,
ellos usan esta palabra, pero de otra manera. Le han cambiado el significado, ha ido cambiando el significado de Eucaristía, porque acabamos de ver, el significado es simplemente el dar gracias, estar agradecidos, todo eso, ¿verdad? Agradecimiento, eh, y es de manera, eh, más que todo en el contexto de la oración y la adoración. So, la palabra en sí no está mala, eh, y por eso yo le digo, no hay ningún problema que se le llame la cena del Señor la Eucaristía, ¿verdad? Pero reconociendo el significado de la palabra. Honestamente, quizás porque ya trae mucho baggage, como dice, sería quizás mejor no usar esa palabra, honestamente. Pero como ya es decisión de uno. Nosotros aquí en la congregación, la Iglesia Reformada Pan de Vida, usamos el término la cena del Señor o la Santa Cena. No usamos la palabra Eucaristía. Entonces, acerca de la Eucaristía, en todos los relatos de la Cena del Señor, se utiliza una forma de esta palabra, eucaristesas, que se deriva de la palabra eucaristeo, que es un verbo que significa dar gracias. Ese es el verbo, eso es lo que... Y eso podemos verlo. Si quiere, vamos a los relatos en la Biblia eh, acerca de la Cena del Señor. Nos podemos ir a Mateo 26. Mateo 26, versículo 27. Si quiere, vamos a leer uh, la institución en sí de la cena, pero yo quiero que nos enfoquemos en un solo versículo. Pero entonces vamos a Mateo 26, versículo 26 al 28. Dice, mientras comían, Jesús tomó pan y habiéndolo bendecido, lo partió y dándoselo a los discípulos, dijo, tomen, coman, esto es mi cuerpo. Y tomando una copa y habiendo dado gracias, se la dio diciendo, beban todos de ella, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que es derramada por muchos para el perdón de los pecados. Okay, hasta ahí nomás. Aquí nosotros vamos a enfocarnos en el versículo 27. 27. Y también quiero que miremos los otros pasajes donde habla los evangelios sinópticos, que habla acerca de la institución de la cena y también en la primera carta a los Corintios. Vamos a ver. O sea, prácticamente todos dicen bien parecido lo mismo, pero quiero que nos enfoquemos en ciertos versículos nada más, como Mateo 26, capítulo 26, versículo 27, Marcos 14, versículo 23, Lucas 22, versículo 19, y Primera de Corintios, capítulo 11. Este es el pasaje que normalmente nosotros usamos cuando damos la cena, en la Primera de Corintios 11, versículo 24. 11, 24. Ok, entonces solo voy a leerlos así, rapidito. En Mateo dice, y tomando una copa y habiendo dado gracias, esa parte, habiendo dado gracias,
Y después Marcos dice, tomando una copa después de dar gracias. En Lucas, y tomando el pan después de haber dado gracias. Y 1 Corintios 24, 11:24 dice, y después de dar gracias. Ok, ahí usa toda la misma palabra, eucaristesas. Eucaristesas, como dije, que es una palabra que deriva de la palabra eucaristeo, que es el verbo, eh, y significa dar gracias. Aquí como todos podemos ver ahí que en todos esos pasajes dice dar gracias. Entonces, de ahí es que sacan esa palabra Eucaristía, porque prácticamente se usó esa palabra. Espérenme un segundito, esperen. La perrita quiere salir. Por eso es que de ahí agarran esa palabra Eucaristía, porque se usa de la forma eh, como verbo en estos pasajes, cuando la institución de la Cena del Señor. Por eso les digo que no, en realidad no hay problema usar esa frase, pero nosotros preferimos usar la Cena del Señor. Okay. Entonces, ahí podemos ver de dónde agarraron, pues, para que si se preguntan, si esa palabra de la manera que ellos usan será bíblica y todo eso. Es bíblica en un sentido de que es cuando nuestro Señor estaba instituyendo la cena, Él usó esa palabra, después dar gracias y todo eso. Pero también no lo puse aquí en mis notas. En la próxima clase voy a explicar que también se usa la frase la cena del Señor o la mesa del Señor. Y vamos a estudiar también esas frases, también esas palabras en griego. Okay. Entonces, regresando a lo que Justino Mártir dijo en su primera apología, que acabamos de leer, lo cité. Entonces, Justino comienza subrayando que la Eucaristía es solo para aquellos que han abrazado la fe cristiana, han sido bautizados como creyentes y viven en obediencia a las enseñanzas de Cristo. Prácticamente lo que nosotros también estamos de acuerdo. O sea, estamos de acuerdo con lo que Justino Mártir creía y enseñaba, de que la cena del Señor es solamente para aquellos que, como él dice, han abrazado la fe. Lo mismo es pues que son creyentes, en otras palabras, son verdaderos creyentes y que han sido bautizados, lo mismo que nosotros creemos, y obviamente viven en obediencia a las enseñanzas de Cristo. No estamos diciendo que uno tiene que llegar a un nivel de perfección o de un nivel de estar bien con el Señor para venir a tomar la cena. No, simplemente lo que nosotros creemos es que alguien que está viviendo en pecados sin arrepentirse, sin arrepentimiento, una vida desenfrenada, podemos decir, de desenfreno, haciendo toda clase de pecado como, no sé, algunos ejemplos, por ejemplo, adulterio, fornicación, alguien que en borracheras, um, en toda clase de pecados así, hermano, y vive una vida sin arrepentimiento, que para él o ella, ellos dicen que no, esto no está mal, todo el mundo lo hace, yo también, cosas así. Uno no es un creyente, para si él piensa de esa manera, o dos, de que tal vez es una persona, un cristiano inmaduro o, no para ofender, sino ignorante en qué es lo aceptable y qué no es aceptable, según la palabra de Dios. Y para ellos quizás creen que no es malo, no va en contra,
lo que, lo que la palabra de Dios enseña. Pero la cosa es que alguien así, hermano, alguien, o quizás alguien que estuvo en la fe y se apartó, se alejó y nunca se arrepintió. Y entonces, esas personas así no pueden participar. Puede de que sea esta persona que se vio que un tiempo abrazó la fe, e incluso fueron bautizados. Nosotros conocemos personas así, hermano, que por lo menos eh, se podía ver, la percepción que teníamos es de que esta persona era verdaderamente creyente, porque hasta incluso se bautizó y todo, pero al final resultó de que no lo era. Era pura emoción, quizás lo hicieron, muchas veces lo hacen por razones eh, erróneas, no la hacen porque, de la manera como es, ¿verdad? Y así pasa. Entonces son personas, los vas a ver en la iglesia, ahí ah, fueron bautizados y todo, pero después se vio de que ellos nunca fueron creyentes, como dice en Primera de Juan también, de que salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Y con el tiempo se manifestó eso, se vio de que esta persona no era creyente. Pues entonces alguien así, um, y después quiere regresar, digamos, a la iglesia, no como buscando al Señor, sino porque de repente que, aparece, así pasa también, de repente aparecen, pero no aparecen, no regresan arrepentidos de quizás por haberse alejado ni nada, sino que lleguen ahí como curiosidad, no sé, llegan solo por querer llegar a ver, tal vez tenían sus amistades ahí, quizás había alguna muchacha que le llamaba la atención o algo. O sea, llegan por diferentes razones y no regresan para humillarse delante de Dios, llegar con un corazón arrepentido, contrito y humillado. Llegan todavía con esa arrogancia de que ellos están en pecado, que ellos no se han arrepentido. Entonces, por eso es cuando decimos de que alguien, de que no, como dice aquí este Justino, alguien que no vive en la obediencia de las enseñanzas de Cristo, nos referimos a esas personas. ¿Okay? Eh, entonces, por eso ahí podemos estar de acuerdo con Justino Mártir en ese sentido también, que um, personas así no deben participar. Um, Pero uno de los problemas, más adelante vamos a hablar de eso, del problema de que hay veces que cristianos genuinos, creyentes genuinos, no participan porque ellos han entendido mal ciertas cosas, porque ellos agarran ciertos pasajes donde habla de que no hay que tomarlo indignamente y lo quieren aplicar a ellos que tal vez durante la semana tuvieron una discusión, se pelearon con su cónyuge, se pelearon con sus hijos, se pelearon con su jefe o cosas así, ¿no? Y después según ellos dicen, no, yo fallé, pensé esto, dije lo otro, hice esto, no puedo ya participar de la cena porque vengo delante del Señor sucio. Pero bueno, de eso, todo eso vamos a hablar más adelante. Eh, Porque ese ha sido un problema y sigue. Y les digo que yo también caí en ese error eh, años atrás, pero ahora hemos entendido de que la cena del Señor es, uno, Él nos invita y Él sabe que nosotros somos pecadores, que no somos perfectos. Y lo otro es que hay que llegar con un corazón arrepentido, como dice el pastor Carlos siempre, de que hay que vivir una vida así, arrepintiéndose de nuestras acciones pecaminosas que cometemos de manera diaria, ¿verdad? No es algo, que el mes pasado, no, hermano, seamos sinceros. Bueno, por lo menos si uno ya sabe eh, qué es lo que es considerado pecado y consideramos y la santidad de nuestro Dios, podemos ver que, no, pero es que yo no hice tal cosa, pero tal vez lo pensaste, ya caíste. Hermana Mari.
¿Una pregunta? Sí, hermano, esto es bien importante lo que está diciendo ahorita. Como dice, Ujú, somos pecadores, ¿verdad? Pero tampoco se vaya a malentender, no, pues como yo soy pecador, Dios sabe, yo no me voy a arrepentir, yo voy a seguir ujú, haciendo las cosas, vivir mal y voy a tomar la cena, pero pues el Señor sabe que soy pecador, no importa, no, en eso no quiere decir que nosotros no nos tenemos que arrepentir, o sea, pasan situaciones, se da que uno es ujú. pecador, o sea, peca, pero uno se arrepiente, no se siente bien, ¿verdad? Entonces eso es bien importante, el que uno se arrepiente, ¿verdad? Amén. No de que, ay, no, uno no se arrepiente, y ay, es que como pues seguimos siendo pecadores, no, pues así voy a seguir, pero no, ay, no, ¿verdad? Sí, no, no, Es es que muy uno se cierto. Ya. arrepiente. Sí, es como siempre dice el hermano Carlos, Pastor Carlos, que uno tiene que vivir una vida así, no esperar hasta el día que se va a dar la cena del Señor para venir y como que ponerse a cuentas. Antes de ir a tomar la cena, tengo que postrarme, ponerme en el suelo a llorar, a echarme ceniza, a ayunar y hacer un poco de rituales, como, y no puede uno caer en esas cosas también. Y eso ya se vuelve un ritualismo vacío, superficial, donde solo porque es el día de la cena del Señor, hay que ponerse a cuenta, hay que arrepentirse de cualquier pecado que quizás cometí. No, uno ya vive una vida así todos los días, hermano. Nuestras oraciones deben ser eh, de esa manera, de decirle al Señor que nos perdone, que somos pecadores, que nos perdone nuestras faltas, nuestras fallas, nuestras ofensas. Y le decimos, Señor, yo pensé tal cosa, yo dije tal cosa, hice tal, sentí tal cosa. Todo eso, y eso es algo diario, hermano, porque no podemos acumular y tratar como de esconder y hacernos, como dice, hacernos los locos, hacernos ignorar esas cosas. No, tenemos que ser siempre abiertos con nuestro Señor. Uno, Él ya sabe todo. Él ya sabe lo que íbamos a hacer antes que lo hiciéramos, pero nuestro deber es, es, confesarle a Él todo y no quedarnos callados. Entonces ya cuando llegamos y llegamos a entender de que la cena del Señor se trata de Él, como hemos dicho en el pasado, y vamos a hacer ese enfoque, porque al final, hermanos, de todo este estudio que estamos haciendo, regresa a que nuestro enfoque sea en el Señor Jesucristo, lo que Él hizo y no lo que nosotros hemos hecho o podemos llegar a hacer, sino que se trata de nuestro Señor. Pero ya, obviamente más adelante vamos a ir cuando vayamos concluyendo ya este estudio, de que todo esto apunta, señala, llega, nos lleva a los pies de nuestro Señor, nos llega a los pies de la cruz, a venir y ver de lo que Él hizo, es más que suficiente, hermanos. You know? Y el Espíritu Santo de Dios es el mismo que nos va a ir, dar esa convicción, nos va a convencer de que estamos mal y Él es el que nos va a guiar a arrepentirnos y, y venir a depender de la gracia y la misericordia de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que es, hermanos, porque, y eso es parte de la santificación, después vamos cambiando. Hace unos años, gracias a Dios, ya no lo hacemos porque Él mismo nos ha ido cambiando, Él mismo nos ha ido, perdón, transformando y ha removido esos deseos. Tal vez, un ejemplo, tal vez antes uno le gustaba emborracharse ahí cada fin de semana o algunos cada día, todos los días. Pues el Señor viene y te remueve esos deseos, dan ganas de hacerlo. Y eso se lo atribuimos a nuestro Señor. Le damos gracias a Él porque Él es el que nos da esas fuerzas para resistir las tentaciones. Y así pues uno va cambiando. Pero eso sí, tenemos que tener en mente que uno nunca va a llegar a esa perfección. Pero, ¿sabe una cosa? Cuando usted peca, y yo estoy seguro que todos ustedes piensan lo mismo, les pasa lo mismo. Cuando uno comete algún pecado, o sea, de algún acto, algún hecho que hace,
o alguna palabra, por medio de palabra o pensamiento o sentimiento mal. Y esa es la obra del Espíritu de Dios. El Espíritu Santo viene y te hace que reconozcas que fallaste, pero a la misma vez no te va a dejar ahí como que diciéndote, mira, fallaste, estás mal, y así, no, Él después viene y nos lleva al Señor a pedir perdón y que nos dé fuerza para dejar de hacer eso y saber darnos de que tenemos el perdón de nuestros pecados en el Señor Jesucristo. Okay. So, eso es lo bonito y eso es, hermano. Vamos a hablar de eso, pero just a little preview. De eso se trata la cena del Señor, para que nosotros estemos tranquilos de la obra que nuestro Señor hizo. Es lo que nosotros nos da esa paz, nos da esa reconciliación con Dios. Lo que nos hace justo delante de Dios es lo que nuestro Señor Jesucristo hizo y no lo que nosotros hacemos. ¿Okay? Pero de eso se trata. Van a ver qué tan lindo es, porque prácticamente la cena del Señor es, se puede decir que es el Evangelio de manera visual, ¿verdad? Entonces, pero más adelante vamos a ver, ahorita me estoy adelantando mucho, ahorita vamos a seguir con lo que pensaba, el pensamiento de los padres, la era patrística, cómo pensaban ellos. Como les dije, sí, también, hermanos, que el problema es cuando vienen y malinterpretan lo que ellos decían. Muchas veces ellos no eran ni muy claros, no eran muy claros en lo que ellos enseñaban. Eh, entonces, nuestro trabajo es, hermano, más o menos ver lo que ellos enseñaban y ellos podían equivocarse también. No creen de infalible. ¿Okay? Bueno, entonces, um, lo otro es, pues, lo mismo que tenían que ser creyentes, ser bautizados y vivir de manera eh, eh, como evidencia de que sí eran creyentes. Eh, iban a tener que vivir una vida así, ¿ok? Una vida como un creyente. Bueno, entonces, según él, oiga esta parte, sí. Esta es la parte que es un poco controversial. Ah, según él, el pan y el vino consumidos en la cena del Señor no deben considerarse simplemente y vino, sino que después de dar gracias por ellos, son la carne y la sangre de Cristo. El lenguaje realista de Justino aquí ha sido mal interpretado. Podemos ver ahora pues que ha sido mal interpretado. Entonces, esa frase que él dijo que llega a ser la carne y las dos. Hay otra frase que en su mismo escrito, donde él usa la palabra transformación. Bueno, entonces, el lenguaje realista de Justino aquí ha sido mal interpretado. No explica, no explica lo que quiere decir con la frase transformación. Entonces, la pregunta que uno puede hacer ¿es esta frase una descripción de un cambio ontológico en los elementos o describe una transformación en la persona que participa de la Eucaristía? Y ahí donde está eh, 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 donde sacan fuera, yo pienso, del contexto o malinterpretan lo que quizás él quiso eh, dar a entender y, y ahí es donde se mete uno en los problemas que estamos ahora, ¿verdad? De creer de que los elementos del pan y la copa, pan y el vino, se vuelven de alguna manera ontológica, el verdadero, la verdadera carne, el cuerpo de nuestro Señor y la sangre. Ok, a estas preguntas no se da una respuesta clara, ¿verdad? A esas preguntas.
parece, aquí este Justino parece contentarse con aludir en general a las bendiciones espirituales de la cena del Señor, perdón, sin especificar la forma exacta en que esas bendiciones llegan a través del pan y el vino. Los intentos posteriores de argumentar a partir del realismo de su lenguaje en pos de una teoría eucarística específica, son anacrónicos. O sea que ellos, eh, como ellos, y no ya hablamos de las denominaciones que creen que la Eucaristía es algo más allá, místico, mágico, misterioso, dicen ellos, eh, es ser anacrónicos, querer ellos meter sus creencias de hoy eh, a lo que dijo Justino Mártir. Y entonces lo hacen ellos para justificar sus creencias, sus prácticas que ellos hacen ahora con la cena del Señor. Vamos a hablar de eso también, hermano, y ya saben que eso va a ser un tema, ha sido un tema controversial y va a ser más larga, quizá va a tener que ser más de una sola clase, hablando de la forma como los católicos romanos ven al Señor, o como ellos le dicen la Eucaristía. Pero entonces, ese ha sido el problema, hermano, de que ellos vienen, porque aquí Justino Mártir no da una explicación clara de lo que él quería decir con esas frases de que la carne y la sangre, es la carne y la sangre de Cristo, y la palabra que usa la transformación, no se sabe que está hablando de que los elementos son los que se transforman al verdadero cuerpo y la sangre de nuestro Señor, o es que es la persona que está participando de la cena es transformada al tomar esos elementos. De alguna manera, espiritualmente hablando, eh, como te digo, el problema es que también nosotros agarramos el lenguaje de estas personas, vivían en una época muy diferente a la nuestra, usaban un lenguaje metafóricamente, metáforas, alegorías, espiritualizaban cosas, pero es porque esa es la manera que ellos hablaban en ese tiempo. Y nosotros venimos hoy en día o durante los tiempos posteriores a eso y querer agarrarlos de una manera literal. Y ese es un problema, y fíjense, hermano, que ese no es solamente un problema con ciertas denominaciones, como la católica romana o los ortodoxos orientales, los anglo-católicos también, sino que en general es un problema dentro de la cristiandad, del cristianismo. Venimos y queremos interpretar lo que la palabra de Dios dice de una manera muy literal, o sea, un literalismo, cuando tal vez la palabra de Dios está alegórica, usando metáforas, son figures of speech, o sea que figuras literarios, figurales. Uh, entonces, ese ha sido el problema. Pero, aunque digamos, vamos a decir así, digamos de que este hermano Justino Mártir, él creía, digamos, de la manera que los católicos hoy día creen, que, que el pan y el vino se convertían verdaderamente en la carne de nuestro Señor y la sangre de nuestro Señor. So what? Digamos que eso es lo que creía. No solo por eso nosotros vamos a creerlo. No, nosotros vamos a creer lo que la palabra de Dios dice. Este hombre se puede haber equivocado, como lo más seguro que lo hizo, como lo más seguro que muchos, la mayoría, o puedo decir todos, hemos equivocado en alguna área de doctrina, ¿ok? Porque nadie es un interpretador infalible.
todos podemos caer en algún error y, y estos no eran exceptos. Los padres de la iglesia o los de la era patrística, ninguno de ellos eran exentos a equivocarse. Pero tampoco, como les digo, no es claro de que él creía de esa manera. Y yo no creo eh, eh, de que él miraba la Eucaristía de esa manera, sino que era más que todo espiritual. ah, eh, o sea que él no creía en lo que hoy en día se le conoce como la transubstanciación. Transubstanciación. Vamos a hablar de eso más adelante también, porque ese otro que hermanos, wow. Eh, pero yo no creo que Justino Mártir creía en eso. Y yo no creo que los primeros padres de la iglesia, más adelante vamos a hablar de otros padres de la iglesia más. Hoy solo quería enfocarme en él porque él era, como dije yo, afuera del Nuevo Testamento, es él, los primeros escritos explicando acerca de la Cena del Señor, que fue, que escribió él esto en el año, alrededor del año 155 más o menos, ah, después de Cristo. Entonces, para darnos una idea, eh, cómo ellos celebraban la Cena del Señor, ya vimos que hay muchos que tienen en común con nosotros, como hoy en día hacemos. um, la única área donde puede haber controversia es cuando él dijo esas frases, pero como yo dije, eso quizá es de una manera ah, anacrónicos, donde queremos meter las ideas de hoy o las ideas posteriores a ese tiempo a dar a entender lo que él estaba queriendo decir ahí. Cuando no, él dejemos que él mismo hable por sí solo, no explica nada de que en verdad hay un cambio eh, de los elementos ontológicamente hablando. Entonces, um, vamos a dejarlo ahí entonces, hermano. Imagino que hay preguntas, espero que hayan preguntas, comentarios. Entonces, hermano, um, no sé qué piensan ustedes, hermano, lo que pensaba el hermano, aquí este brother Justino Mártir, um, o alguna otra pregunta acerca de ah, la Eucaristía. Lo bueno es que ahora ya entendemos, hermano, porque antes, no sé si ustedes, pero antes cuando uno escuchaba esa palabra, ya lo primero que se le venía a la mente era cierta denominación, que en este caso es la católica romana. Pero no, es una palabra eh, que es derivada de la Biblia, bíblicamente, una palabra en griego, ya vemos su significado y todo eso. Y, pero la verdad que ellos han cambiado el significado. No sé qué piensan ustedes, hermano, ¿qué dicen? A ver, ¿quiénes están ahí? Hermano, ¿Sí, dice que hermano? la transustanciación, es que no la escuché bien, estaba con la niña aquí. ¿La transustanciación es una palabra que está en la Biblia? Es lo que Oh, no, 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 oh, pensé, le oí que, no, no, pues yo sé que no, no, y dije, ¿qué es eso? Como que yo oí eso. Eso es la transustanciación, dije, no. Por eso me quedé, ¿qué? Dice, es una no, palabra que está en la Biblia. Entonces, ahorita como estaba, me estaba preguntando algo mi niña, dije, ay, ¿qué oí? ¿Qué es lo que digo que está en la Biblia? ay, Perdón, ay, hermano, ay. que dijo, no, para nada. No, no, para nada, hermano. Ese es un término filosófico. Sí, ok, sí, que ellos ya, Sí, vamos a hablar de eso más adelante, sí, sí, porque es está bien, sí. necesario eh, ver dónde agarraron ellos Sí, esa loca. Hermano, sí, Justino Mártir era un padre de la iglesia también, ¿verdad? Uno de sí, los sí, sí, padres de la iglesia. Ok, ok, muy bien. sí. Sí, él vivió al principio del segundo siglo. Ok. Ya. Y dice usted cree que él no creía en la transubstanciación, ¿verdad? No, no, yo Voy no a checar creo, eso. yo No, no ok, creo. voy a checar. Ok. Eh, pues claro, obviamente van a haber algunos que van a decir que sí, sí, ya ves que, Sí, pero él vienen y sacan lo que él dijo y quieren sacar una doctrina de que alguna frase, que de alguna palabra, sí. alguna manera como él explicó las cosas, pero yo no creo que él estaba hablando de eso. Mm. De hecho, ellos, los católicos romanos, toman
de padres de la iglesia solo lo que les conviene. Ciertas Ah, cosas que les conviene, ellos lo sacan y lo presentan, pero las otras cosas, como en lo de, había cosas que unos estaban de acuerdo, como lo de cuando lo de Pedro, la confesión, unos creían que era la confesión de Pedro y ujú, otros creían que Pedro era según la roca. Entonces otros estaban que estaba basado en la confesión que Pedro hizo. Ahí había también divisiones en ellos, en los padres de la iglesia. Pero ellos sacan o sea, fragmentos de los que les conviene. Siempre ha pasado así, ¿verdad? Y también de aquí amén. yo creo. Ujú. Es cierto, es muy cierto, Sí, hermana. así es. Gracias por decir eso, porque es la verdad. Es lo que han hecho y hasta la fecha lo hacen. Ellos vienen los que les conviene nada más y cuando uno les demuestra, "Ey, pero también ellos creían esto, ellos dijeron esto, escribieron esto, y ya no, ya, they shut down, ya no, no, no. Y ya, so, pero ese también les digo que es un problema de querer, como hacen ellos demasiado, ponen demasiado, le dan mucho peso a lo que escribieron estos padres de la iglesia o personas. Y no, porque yo siempre digo, hermano, ellos también eran hombres falibles que podían equivocarse y se equivocaban. Pero no quiere decir que si se equivocaban no hay que escuchar nada de lo que decían, porque ellos, es cierto, se podían equivocar en ciertas áreas, pero en otras áreas estaban correctos. ¿Y cómo sabemos que si estaban correctos o no? ¿Estaban en lo correcto o no? Usando la Biblia para determinar si lo que ellos estaban enseñando estaba correcto, conforme a lo que la Biblia dice. O sea, ese es nuestro estándar. Por eso es que nosotros, los evangélicos, decimos sola escritura. O sea, la escritura es eh, 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 como el juez final de todo lo que nosotros vamos a creer. ¿Sí, hermana?